8 de noviembre, dedicación de la Basílica de Letrán, del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Aunque la dedicación de la Basílica de Letrán se celebra en toda la Iglesia el 9 de noviembre, en Madrid y su provincia se adelanta a este día, el 8, porque el 9 celebramos a nuestra patrona, que es la Virgen de la Almudena. ¿Y qué importancia tiene la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán? En Roma hay 4 basílicas mayores, que son San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Son los 4 templos más importantes de esta gran urbe, que es el centro de la cristiandad. Y entre ellos, el más importante es este, San Juan de Letrán, más incluso que San Pedro del Vaticano, porque aunque en San Pedro del Vaticano es donde reside el Santo Padre, y aunque ahí está enterrado San Pedro, ahí estaban los restos mortales, sobre su tumba se edificó esa basílica, sin embargo, la catedral del Papa, el lugar donde él tiene su cátedra, desde donde enseña, es San Juan de Letrán. De modo que hoy es un día muy hermoso para renovar nuestra adhesión a la Iglesia y también nuestra lealtad al Santo Padre, que es el vicario de Cristo y que es el romano pontífice. Nos da igual si el Papa viene de Polonia, de Alemania o de Argentina o de donde venga. Lo que nos importa es que Jesucristo cuenta con él para que le ayude a llevar el timón de la Iglesia y para que sea cabeza y factor de unidad de todos los cristianos. Y por eso, con independencia de la simpatía o menor simpatía que pueda provocarnos un papa determinado en la historia, reconocemos en él a Pedro, al vicario de Cristo, y adhiriéndonos a él y a su doctrina, estamos siendo fieles a la Iglesia que Jesucristo ha fundado. Hay una imagen muy bonita de la Iglesia que los artistas en el curso de la historia han representado en varias ocasiones, que es la de la Iglesia como la barca de Pedro. Pedro era pescador y tenía una barca, pero simbólicamente podemos decir que también la Iglesia es una barca. Es una barca que surca los mares de la historia, que es tan incierta y que tiene tantos vaivenes como el mar, que tiene olas, vientos y tempestades, pero es una barca que nunca se hunde. Lleva más de 20 siglos y aquí sigue en pie. Y en esa simbología de la Iglesia como una barca, podemos pensar que es empujada por el viento del Espíritu Santo, que hincha las velas y la conduce hacia la patria definitiva que es el cielo. Podemos también reconocer que la Virgen Santísima es el mascarón de proa, la que va delante, la primera, que a cada uno de nosotros el Señor nos pide remar con abnegación, sin decidir si debemos ir a babor o a estribor, simplemente aportar nuestro granito de arena, nuestra oración y nuestro trabajo para que avance esta barca. Y al timón está Cristo, Cristo que es cabeza de la Iglesia, que es su fundador, y Cristo que tiene ahora un vicario, es decir, alguien que actúa en su nombre. Y ese es el romano pontífice, el Santo Padre. Hemos de tener, por tanto, afecto cordial al Papa y hemos de tener una gran lealtad para acoger siempre
con una actitud receptiva su magisterio, sus enseñanzas. Hoy el Señor decía en este Evangelio: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué es un templo? Un templo es un espacio, un lugar donde Dios está presente. Para los judíos, el templo era el que habían construido el rey David y el rey Salomón en Jerusalén. Pero Jesús, cuando viene al mundo, nos presenta un nuevo templo, un templo nuevo. Y ese templo nuevo ya no va a ser una construcción de ladrillos o de piedra, sino que es su propio cuerpo. El cuerpo de Jesús, la humanidad de Cristo, es el lugar, el espacio donde podemos encontrar a Dios. Ya no necesitamos ir a Jerusalén, ya no nos hace falta viajar a otro lugar, sino que donde está Cristo, ahí está Dios. Es muy hermosa a este respecto la primera lectura de hoy, que hablaba de que en el templo vio el profeta un río que emanaba del templo y que fecundaba la vega. ¿Y a quién estaba anunciando este profeta? A Jesús. Jesús es ese templo nuevo que cuando murió en la cruz, de su costado manó un manantial de agua viva, el agua de su corazón. Y es también muy bonita hoy la segunda lectura, que dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia. Es decir, que cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo de Cristo y que por tanto la Iglesia es el templo de Dios hoy. ¿Pero no hemos quedado que era Cristo? Sí, es Jesucristo. Cristo es cabeza de la Iglesia y nosotros somos sus miembros. De modo que, ¿dónde está Dios hoy? ¿Dónde está la Iglesia? Allá donde hay cristianos, donde está la Iglesia, ahí está Jesucristo. Todo esto es precioso porque significa que, aunque nos encanta construir edificios en honor del Señor y espacios sagrados donde poder tener un sagrario, donde poder celebrar la Santa Misa, pero en realidad no son imprescindibles para nosotros. En épocas de persecución han cerrado las iglesias, las parroquias, los templos construidos con piedras y ladrillo. Y sin embargo, ese templo nuevo, que está hecho de piedras vivas, que es la Iglesia, que es Cristo en nosotros y nosotros en Él, ese no se cerrará nunca, ni en tiempos de persecución ni en tiempos de pandemia. La Iglesia seguirá en la historia hasta el final de los tiempos, como anunció Jesucristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. En fin, hoy es un día precioso para sentirnos parte de la Iglesia, darle gracias a Dios por ser hijos de la Iglesia. Así lo decía Santa Teresa de Jesús: muero hija de la Iglesia. Para renovar nuestra adhesión al Santo Padre, como decíamos, para valorar los templos construidos con piedra y ladrillos, pero también para desear y pedirle a Dios que nos ayude a ser piedras vivas de ese templo espiritual que es la gran familia de los cristianos, la Iglesia en el mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.